En este bloque quiero que analicemos estos dos libros con la misma metodología que utilizamos en la clase pasada. Y así ya nos metemos un poco en la parte temática. Voy a leerles el primero y el último párrafo. Y el párrafo de la mitad vamos a escogerlo por azar. Yo sé que algunos no creen en el azar, pero de todas maneras vamos a jugar un ratito con eso. El párrafo número 1 de este libro dice así: Sumerios, acadios, asirios y babilonios constituyen la base humana de lo que conocemos como Mesopotamia, un término griego de origen arameo que define al territorio comprendido entre el Tigris y el Éufrates, ahorita les muestro el mapa, y que vio nacer a las primeras civilizaciones de la historia. En efecto, en lo que hoy día es el actual Irak, hace más de 5.000 años, estas cuatro grandes culturas iniciaron el largo proceso civilizador que condujo a la aparición de las primeras ciudades, reinos e imperios conocidos. En medio de un mundo hecho de barro, bajo un tórrido sol y sin apenas materias primas con las que prosperar, los habitantes de la tierra entre ríos lograron erigir las primeras ciudades, construir templos tan altos que, según la leyenda, rozaban las nubes, y edificar suntuosos palacios que resplandecían como vergeles en medio del desierto. Pero no es por sus edificios, ni por sus más famosas construcciones recordadas por la Biblia y por los autores clásicos, por lo que resulta tan importante conocer a estas culturas, sino debido al ingenio de sus gentes, a las que debemos el surgimiento de algunos de los mayores logros culturales de la humanidad. La escritura, con la que dejaron testimonio de las primeras epopeyas conocidas y de sus miedos, esperanzas y anhelos. El cómputo y la división del tiempo o la rueda son todos ellos aspectos fundamentales para el desarrollo humano que, lejos de desaparecer transformados en polvo como sus construcciones, aún están muy presentes en el día a día de nuestras vidas. Y es precisamente esta formidable y decisiva herencia cultural la que hace que el conocimiento de las civilizaciones mesopotámicas no se convierta en algo lejano y extraño, sino muy al contrario, es un apasionante reencuentro con nuestro pasado como hombres civilizados. Esta parte final es bastante debatible. ¿Cómo les pareció este párrafo de presentación del libro? ¿Y qué piensan de esa forma como presentan el contenido? ¿Consideran que es atractivo o consideran que no dan ganas de leer el libro? Está bacano, eso me parece bacano. Es como la historia típica de las primeras civilizaciones conocidas, sobre todo por eso mismo de la literatura y la escritura, que de allá para atrás, sin escritura, pues como que queda difícil saber todo eso. Entonces, siempre es el punto de partida de muchos, cuando se habla de civilizaciones antiguas, de muchas cosas. Parece bien. Los sumerios, sí. Mesopotamia fue la primera civilización, o sea que fue pues antes del imperio egipcio, de que se reclamamos la clase pasada. Sí, es un debate. Es un debate porque los asirios fueron los que se caracterizaron en la historia por la guerra. Fueron los primeros pueblos que utilizaron
estrategias militares muy avanzadas para la época. Y los sumerios fueron muy importantes por este tema de la escritura, como decía el compañero. Bueno, los acadios también fueron importantes como pueblos errantes, pueblos nómadas. Por ejemplo, si analizamos esta línea del tiempo, nos damos cuenta que la historia de Mesopotamia la ubican en el Neolítico. O sea, estamos hablando entre el año 10.000 y el año 7.500 antes de la era cristiana. Entonces, la historia oficial considera que Mesopotamia es más antigua que Egipto. Y las primeras aldeas aparecen entre 7.500 y 6.000 antes de Cristo. Y los primeros asentamientos entre 6.000 y 4.500. Entonces vea que sí, realmente la historia oficial sí considera que fue primero Mesopotamia que Egipto. Profe, ¿qué diferencia hay entre los egipcios y los mesopotámicos con respecto a la mitología? No hay mucha diferencia porque son dioses teratomórficos muy parecidos. Tengo entendido que los mesopotámicos eran como más del lado de los dioses griegos, ¿no? Pues sí, no, porque son dioses muy parecidos, arquetipo de la madre. Voy a mostrarles cómo representan a los dioses, pero antes de eso voy a mostrarle cómo era la escritura con los signos cuneiformes. Bueno, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero aquí ya, ahí váyalo rotando de ahí para atrás, lo que hagan como la escritura. Definitivamente los sumerios marcan la diferencia por la escritura, los asirios por la guerra, los acadios por la expansión y los babilonios por la constancia, porque los babilonios terminan siendo dominantes hasta la época de los persas. Nabucodonosor II fue el rey babilonio más famoso en su momento porque es el primero que quema los templos de Salomón, los templos judíos. Y los babilonios quedan como los malos en la versión judía de la historia, porque mientras que Ciro el Grande no somete a los judíos, los babilonios sí los esclavizaban. Ciro el Grande tenía la ventaja de unir en torno suyo a los pueblos que iba conquistando, mientras que los babilonios eran muy déspotas con los conquistados. Ustedes han preguntado por qué no dicen Nabucodonosor II el Grande, sino que dicen Ciro el Grande. O sea, siempre que hay un personaje en la historia que lo quieren endiosar, le ponen el adjetivo el Grande. Entonces, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ciro el Grande. Carlo Magno el Grande, el de los carolingios. De una se ve la preferencia de la forma como se escribe la historia. Claro, y está bueno el ejemplo, el gran colombiano, es otra forma de decir, no, es que él es el mejor, el que salva a Colombia.
Entonces miren que esas técnicas de escribir la historia evidencian en muchas cosas interesantes. Y por eso vamos a leer el último párrafo de ese libro para que sigamos con el análisis de este tema. Y las antiguas culturas asiáticas de China, porque si una vez yo leí que la civilización más antigua conocida en el mundo era de allá, era China. Pero no recuerdo bien, no recuerdo bien el nombre, no. Sí, la China también es muy antigua, es milenaria. El problema radica en que a veces faltan más fuentes escritas, porque de pronto hay algunos vestigios, pero hace falta más un sistema, como en este caso la escritura cuneiforme. Pero uno podría decir que la China está casi que a la par de la egipcia y de las mesopotámicas. La China es bastante vieja. En el siguiente bloque vamos a analizar este último párrafo del libro número 4 de las civilizaciones de Mesopotamia.